Buenas tardes con todos. Mi nombre es Milton César Bustamante Ramos, médico residente de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad voy a exponer el tema amenaza de parto pretérmino. La amenaza de parto pretérmino, como introducción, se define clásicamente como la presencia de contracciones uterinas regulares. Esto significa que el útero se va a poner dura cada cierta frecuencia, regulares, asociado a cambios cervicales. ¿Qué significa cambios cervicales? Que a nivel de cuello uterino, a nivel de cervix, se va a haber algunos cambios, ya sea como reblandecimiento, que se va a objetivizar en su consulta por un médico, pues, ¿no? Entonces, y generalmente la población en general lo puede percibir como quizás un sangradito, un flujo, algo de repente que está por vía vaginal, pues, ¿no? La amenaza de parto pretérmino se da para entender más o menos entre las semanas 22 y las semanas 36 con 6 días, más o menos en estas semanas. Obviamente no hay pérdida de líquido, las membranas están, o la bolsa o el bebito está íntegras, pues, ¿no? Las bolsas ovulares están íntegras. El objetivo de esta charla o de esta exposición, el objetivo va a la población en general para identificar qué es una amenaza de parto prematuro o pretérmino, ¿sí? Identificar los factores de riesgo, como un poquito también para saber a ver cómo es su fisiopatología, pues, ¿no? Y saber cómo actuar y a dónde acudir, pues, ¿no? Si es que presenta este tipo de casos, pues, ¿no? Entonces, como ya mencioné en la primera diapositiva, entonces vamos a enfocar en que la amenaza de parto pretérmino va catalogado con la edad gestacional. ¿Qué significa con la edad gestacional? Edad gestacional significa cuántas semanas de embarazo tiene la paciente. Eh, para hablar de amenaza de parto pretérmino, de las semanas de gestación tiene que estar antes de las 37 semanas. Y obviamente más de entre las 22 semanas y 36 semanas con 6 días. Desde ese punto arrancamos. Ya, para ahí hablar de amenaza de parto pretérmino. Entonces, tiene que haber dinámica uterina. ¿Cómo lo perciben esa dinámica uterina? O llamada también contracciones uterinas. El útero se va a poner duro. Se va a poner duro de forma regular. Entonces las pacientes lo van a percibir así. Su barriga se va a poner duro, de forma regular, que no va a ceder, pues, ¿no? Entonces, generalmente el 30% de embarazos en algún momento van a presentar una amenaza de parto pretérmino, pues, ¿no? Obviamente estas contracciones o el útero que se pone duro de cierta regularidad, va a haber objetividad por un profesional de salud, va a haber cambios cervicales para definir qué es una amenaza de parto pretérmino, pues, ¿no? O modificaciones cervicales. La población general lo puede distinguir de repente, ver para hacer los cambios cervicales de algún modo, quizás, aunque es muy difícil distinguir si hay cambios cervicales para la población general. Quizás de repente presentan una liberación de mucosidad con sangre, quizás que nos está hablando, la barriga se pone dura de forma regular y de repente boca una mucosidad con sangre, entonces ya no estaría hablando de una amenaza de parto pretérmino prematuro, pues, ¿no? Entonces ya con eso ya nosotros o podrían acudir a ser evaluados, ¿no? A emergencia, pues, ¿no? Entonces, las complicaciones que acarrea que contrae una amenaza de parto pretérmino, a corto plazo generalmente van a generar un distrés respiratorio o un problema respiratorio si es que se produce un parto prematuro, pues, ¿no? En el bebé. Va a tener problemas respiratorios. Puede, ¿no? Por las contracciones, que se pone duro, si es que va descendiendo más,
puede generar una hemorragia intraventricular a nivel cerebral, va a generar un pequeño sangrado, pues, ¿no? Va a generar también a nivel intestinal algunas, digamos, algunas alteraciones, algunas son, digamos, complicaciones a nivel intestinal. El bebé no va a poder absorber los alimentos, que es conocido como enterocolitis necrotizante, hay cambios a nivel de ahí. Es más propenso de tener infección y esta infección progrese a una sepsis, a una complicación mayor, pues, ¿no? También una complicación que pueden presentar una amenaza de parto pretérmino y si se presenta un parto prematuro, también podría acarrear una displasia broncopulmonar, una alteración a nivel de los bronquios, ¿no? También que nazca con ductos persistentes y obviamente con una dificultad respiratoria. La paciente el bebé no puede respirar o tenga dificultad para respirar, ¿no? A largo plazo puede acarrear que el paciente o el bebé tenga, digamos, algún problema cerebral, de que no pueda articular bien, que no tenga problemas motrices, que tenga de repente un retardo mental, que no aprenda como los demás niños, que tenga una alteración también en la retina. Entonces va a tener muchas complicaciones una amenaza de parto pretérmino que termine en un posterior un parto pretérmino, ¿no? Entonces tener cuidado con este tema, ¿no? El 50 a 70% van a presentar una morbimortalidad neonatal. Es una de las primeras 5 causas de mortalidad en la población general que tenemos, ¿no? Las causas, ¿por qué se produce una amenaza de parto prematuro? Generalmente la mayor parte es el parto prematuro espontáneo, no hay una causa que lo especifique. Por ejemplo, si tiene un RPM pretérmino también sería una causa. Los embarazos múltiples, pacientes que tienen, por ejemplo, embarazos gemelares, pacientes que tienen embarazos triples, también están, digamos, es una causa para producir una amenaza de parto prematuro. Bueno, por la sobredistinción hay más espacio, ocupa más espacio mientras más avanza la edad gestacional, entonces también es una causa. Bueno, las preeclampsias, pacientes que tienen, por ejemplo, durante el embarazo se les sube la presión, entonces también es un factor de riesgo. Si las pacientes empiezan a tener sangrado, hemorragia ante parto, por ejemplo, entonces antes de que se produzca el parto, una hemorragia, por ejemplo, también podría ser una causa de amenaza de parto pretérmino. Los bebitos pequeños que por alguna alteración, ya sea por una insuficiencia o de la placenta está, digamos, alguna alteración, entonces los bebitos tienden a crecer más chiquitos, entonces también es una causa de parto prematuro, de amenaza de parto prematuro. Tenemos factores de riesgo que normalmente sí se les puede evitar, pues, ¿no? Entonces, esto sí, estar muy atentos para identificarlos y actuar, pues, ¿no? Pacientes que tienen que ser, quizás, por ejemplo, están gestando y tienen una infección urinaria. Entonces, acudir al centro de salud para diagnosticarse, para ver si tienen infección urinaria en sí. Entonces, porque es un factor de riesgo para una parto prematuro. Una infección, quizás alguna infección que por algún motivo haga una infección ovular, también es una parte, o de las bolsas amnióticas, es un factor de riesgo. Una infección vaginal, que la paciente de repente presenta flujo, son también factores de riesgo que tendrían que tener en cuenta y son un riesgo o un factor de riesgo, ¿no? Pacientes que tengan una infección por una transmisión sexual, clamidia o alguna otra también son factores de riesgo. También se describe con pacientes que tengan mucho trajín, hagan demasiado esfuerzo, entonces también es un factor de riesgo. Pacientes que tengan, por ejemplo, digamos que el cervix por anatomía o por circunstancias de la vida tengan incompetencia, o sea, no cierre muy bien ese cuello. Entonces también tienen un factor de riesgo para amenaza de parto prematuro. Pacientes que tengan bastante líquido
conocido como polidrámenos, también tiene su factor de riesgo para nacer parto preterno. Hay factores de riesgo socioeconómicos, por ejemplo, la pobreza también es un factor de riesgo. El bajo peso previo materno también es un factor de riesgo. La anemia, la desnutrición materna, gestantes menores de 17 años o mayores de 35 años también es un factor de riesgo. RPM, embarazo múltiple, como dije, malformaciones. De repente el paciente en útero tiene un mioma, de repente también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, tener cuidado con estas cosas, ¿no? Entonces, es bueno identificar, pues, ¿no? Los factores de riesgo, pues, ¿no? Entonces, identificar los factores de riesgo, ver que estos factores de riesgo, todas estas causas quizás nos lleven a un parto prematuro, pues, ¿no? Y el parto prematuro, las complicaciones que vienen después son altas, pues, ¿no? Entonces, a identificar bien los factores de riesgos y acudir a un centro de salud, pues, ¿no? Por ejemplo, la fisiopatología, por ejemplo, en cuanto acá lo especifica bien claro, por ejemplo, si la paciente tiene, por ejemplo, una vaginosis, ¿qué es lo que sucede? Vaginosis significa una infección a nivel de canal vaginal o en la vagina. Entonces, si tiene una infección a nivel del canal vaginal, podría llegar hasta las bolsas amnióticas, no conocido como lambdas. Llegan a las bolsas amnióticas. Ahí se produce una serie de reacciones en las membranas ovulares. Se van a liberar ciertas sustancias. Estas sustancias, de alguna manera, van a producir debilitamiento de las membranas a la vez, y también van a producir que haya contracciones, pues, ¿no? Por la liberación de prostaglandinas. Esas prostaglandinas son, digamos, el eje para producir contracciones uterinas, pues, ¿no? Entonces, una infección al final va a hacer que se produzca contracciones uterinas, pues, ¿no? Entonces la barriga se va a poner más dura, va de forma regular, y esto, si es que no se trata la infección, puede proseguir al final en un parto pretérmino, pues, ¿no? Que es la cosa que no queremos, pues, ¿no? Entonces, el fin de esta exposición es reconocer si una paciente tiene contracciones uterinas regulares, es decir, el útero se pone dura de forma regular. De repente quizás hay a nivel de cada canal vaginal, de repente se elimina una mucosidad con sangre y no cede. Entonces, el mensaje es acudir inmediatamente, pues, ¿no? A un centro de salud a ser evaluadas, y quizás es una amenaza de parto pretérmino y que se podría detener con medicamentos, ya con un manejo ya propio del hospital, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que le quería compartir con ustedes, tener en cuenta que evitar que una amenaza de parto prematuro termine un trabajo de parto prematuro, pues, ¿no? Y evitar las morbilidades más adelante, pues, ¿no? Eso sería todo con ustedes, muchas gracias. Y ya, que tengan un buen día.